Dice el versículo 16, Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, gente que avisa, gente que anuncia, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¡Qué dureza de corazón! Nosotros estamos muy acostumbrados hoy a un evangelio muy liviano, de muchas promesas, de muchas cosas lindas. Todo está bien. No importa si vos mentís descaradamente, no importa si vivís como querés, no importa si pecás o no, lo importante es que vayas a la iglesia, asistas, hagas número, y con eso está bien. Te voy a decir lo siguiente: en lo personal, jamás pensaremos de esta manera. Nunca queremos que un templo se llene con personas que viven livianamente, sino que buscan a Dios, de verdad. Todos tenemos nuestras debilidades, por supuesto, y nos equivocamos y todo lo demás, pero cuando hay una sinceridad de corazón, Dios hace que nuestra vida vaya siendo transformada por Él, por su poder, por su espíritu y por su palabra. Cuando uno lee este pasaje y mira la condición actual de la iglesia en general, dice: wow, si habrá que pensar y mirar en esta palabra para reflejarnos en ella. Nos predican para calmar nuestra conciencia, para que nos sintamos bien. Vas a tener éxito, todo va a estar bien, todo te va a ir bien. No vas a tener ninguna prueba, ninguna dificultad. Y ese no es el mensaje del Evangelio. Ese es un mensaje de un pensamiento positivo, no del Evangelio. El Evangelio es diferente a esto. Nos confronta con nuestra realidad, pero tiene un propósito terrenal y eterno. El terrenal dice: cuando ustedes hagan esto y esto y esto y caminen por el buen camino, tendrán reposo para vuestra alma. Amén. Lo que Dios hace es, de alguna manera, nos quiere corregir en nuestra vida, en nuestra actitud, hacer que vivamos como Él quiere, pero a su vez hay una promesa. En cada pedido de Dios, en cada demanda que Dios tiene, siempre hay una promesa. Busca en toda la Biblia y lo vas a encontrar siempre. Pero no una promesa sobre una vida descarriada, sino una promesa sobre una vida que busca a Dios, que se acerca a Dios, que se arrepiente de lo que ha hecho y quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre el mensaje de la iglesia moderna, del modernismo actual. Todo está bien, bárbaro, no importa lo que hagas. Hemos escuchado y visto cosas que son asombrosas en el ámbito eclesiástico. Y a uno le asombra cómo hay personas que pueden vivir como si nada y está todo bien. Aún siervos. También me pongo dentro del grupo porque digo, nadie está libre, no solo los congregantes, sino los que sirven a Dios, los que predican, los que enseñan, también pueden estar viendo apartados y lejos de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno mira esto y ve los mensajes con anécdotas, con chistes, con pura alegría, con puro, ¿no? No es, qué lindo, voy de vuelta. Hay un predicador que dijo que tenía un gran problema con un hombre que venía a su iglesia, es muy lejos de aquí, porque hacía 2 años que ese hombre venía porque le gustaban los mensajes con chistes que hacía. Tengo un problema con Dios, dice, una deuda. Nunca le dije ni le prediqué el Evangelio. Nunca le dije que se arrepintiera de sus pecados. Nunca le dije que era un pecador y necesitaba del perdón que la sangre de Cristo le otorgaba. Y si se va, ¿qué pasa? Es responsabilidad de aquel que no le dijo, que no fue atalaya, como dice acá, que no avisó, que no anunció. Si vos y yo vivimos en Cristo, deberíamos siempre buscar la forma de agradarle. Nunca nuestras obras alcanzarán para agradar a Dios, pero sí es bueno que pensemos cómo vivimos, qué hacemos con nuestra vida diaria, con nuestras acciones diarias, aún con lo que hablamos o lo que decimos, con nuestros pensamientos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay encerrado en nuestra alma y en nuestro corazón que a veces fallamos de una manera estrepitosa? Esta iglesia tan modernizada tranquiliza la conciencia para que la gente duerma tranquila de que está todo bien cuando no está bien. Nosotros debemos confrontar a cada uno y nosotros mismos confrontarnos con nuestra realidad comparándonos con la palabra de Dios, con la Escritura. Eso dice la Biblia. ¿A qué nos enfrentamos cuando tomamos decisiones completamente diferentes a la voluntad de Dios? ¿Cuál será la consecuencia que vendrá? Qué bueno es pensar en esto y meditar, como dice esta palabra que estamos compartiendo, y que a pesar de que se la dio Dios a Israel, tiene vigencia hoy. El término "así dice Jehová" se repite, o se encuentra, mejor dicho, 327 veces en el Antiguo Testamento. Y significa, en el Antiguo Testamento, que cuando Dios decía
de esta manera, quiere decir que había hablado con una persona. Así dice Jehová, en este caso, Dios habló con el profeta. Si no, diría de otra manera, pero el término, así dice Jehová, significa eso. Dios habló con Jeremías en este caso. Y le dijo, decile a mi pueblo esto. Porque, ¿saben? Si lees 2 versículos más arriba, vas a ver que los profetas, le decían en el versículo 14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Mensajes mentirosos, mensajes que suavizan, que pasan la mano por la espalda. Cuando dice Dios, a ver, Jeremías, yo te voy a decir lo que tú tienes que decirle al pueblo. Es esto, párense, pare, luz roja. Deténgase del ajetreo de la vida de todos los días, de la aceleración, de los pensamientos acelerados. Párese, deténgase. Paraos, dice, ¿no? En el idioma español original. Paraos. ¿Y qué más dice? ¿Dónde? En los caminos. ¿Por qué dice los caminos? Porque a veces andamos en 2 caminos, un pie adentro y otro afuera. Hay 2 caminos, uno afuera y otro adentro, del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea? Como no eres ni frío ni caliente, ¿qué dice? Te expulsaré, vamos a decirlo más suave, te vomitaré de mi boca. Dice, ustedes párense en los caminos, párense, deténganse, empiecen a pensar, empiecen a mirar, empiecen a observar cómo viven, qué ocurre a su alrededor, en qué tiempo vivimos y qué deben hacer. Eso sería el párense, párense a mirar, párense, deténganse a observar, a pensar en su propia vida, no en la vida de José con Dios. Yo soy con Dios y José es él con Dios. No tengo que mirar la vida de otro, tengo que mirar la mía hacia adentro y darme cuenta, parándome, deteniéndome en los caminos y pensar y ver si camino por el buen camino o camino por el camino equivocado. Es muy interesante un libro que nosotros estudiamos en el seminario de teología hace ya algunos, se llamaba ¿Cuál camino? Y la figura de la tapa había un hombre parado mirando un poste como de ruta. ¿Vieron los postes? Antes había un palo solo, ahora ponen 2 columnas porque si no se lo roban todo, ¿no? Un palo solo con un cartel. En esa tapa el diseño está muy original y muy interesante porque pone todas las sectas, en cada cartel hay el nombre de una secta y el hombre está así mirando a ver a dónde ir. Y justamente el nombre del libro es ¿Cuál camino? Y es interesante que en ese libro nosotros nos damos cuenta de la autoridad que tiene la Biblia. Porque cuando estudiamos estas sectas falsas, vimos en cada una de ellas el error doctrinal donde estaba. Y lo descubrimos estudiando la Biblia. La Biblia es realmente la palabra de Dios y no tiene ni contiene confusiones ni errores. Nos hace ver no solo cuál es el camino verdadero en el sentido de dónde está el camino verdadero, sino también nos hace ver nuestra propia vida y nuestra propia condición. O sea que la Biblia no solo sirve para detectar qué es una secta o por qué hacen tal o cual cosa en tal secta del Uruguay o de cualquier país, sino además sirve para dirigir y ordenar los pasos de nuestra vida de todos los días. Si abriéramos mucho más la Biblia, muchos menos problemas, dudas, confusiones y errores tendríamos. Si abriéramos mucho más, si escudriñáramos las Escrituras, si buscáramos siempre la respuesta en la palabra de Dios, sin duda que habría muchas cosas que no la habríamos pasado, no la habríamos vivido, ni la haríamos hoy tampoco. Así es nomás, así dice el Señor, paraos, y luego dice, ¿en dónde? En los caminos, en los 2 caminos. ¿Saben? Jesús dijo algo muy particular cuando le preguntaron a dónde se iba. En San Juan 14, Jesús comienza diciendo, ustedes creyeron en Dios, crean también en mí, no tengan miedo. Voy a la casa de mi Padre y voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el discípulo incrédulo, el mismo de siempre, Tomasito, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más necesita el ser humano que encontrar el camino?
que encontrar la verdad y que vivir bien la vida. Pues en Jesús está esa realidad. El camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que sea satisfactorio, que ayude al ser humano a estar mejor. Muchas cosas se hacen. En estos días justamente hemos visto, obviamente, muchas cosas, las luchas espirituales, las contiendas espirituales que se gestan cuando tenemos gente enfrente, inclusive nosotros, que se mandaron la sesión el 31, luces rojas, velas, caras, de todo, ¿no? Se veía de todo. Y vemos cómo batallan y luchan en contra de tu vida, en contra de la mía. Porque el ocultismo trabaja contra la iglesia de Cristo. El que no lo sabe, no diga que no. Porque el que lo sabe, sabe que es así. Contra la iglesia de Cristo están más de un mes ayunando para que la iglesia de Cristo se caiga y para los cristianos dejen de creer en Cristo. Aunque vos te parezca que no es así, así es. Y nosotros, mientras tanto, tenemos que decir y tenemos que seguir diciendo que Jesús es el camino, porque algunos de los que aquí estamos nos ha libertado de estas cosas. Y no es simplemente un cambio hecho a la fuerza, no dejé el ocultismo porque, bueno, hice un esfuerzo humano y lucho cada día con eso, no, lo dejé porque fue libertado por aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso soy libre, porque le entregué mi corazón a Cristo y Él me cambió para siempre. Él es el camino. Y cuando habla Jeremías dice, párense en el camino, párense en el camino, ¿verdad? O en los caminos. A veces estamos tan apurados, estamos tan llenos de actividades celuláricas sobre todo, que ni siquiera nos acordamos que hay culto, nos olvidamos. Ay, se me pasó la hora. Ay, no hice el devocional. Ah, no leí la palabra hoy. No importa. Señor, gracias, sé que tú eres misericordioso, estamos en tiempo de la gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno, ya está. ¿Y sabe qué? Cada actitud esa hace que mi fe y mi caminar con Cristo decaiga. Miren, ¿qué? Miren por dónde caminan. ¿Anduviste alguna vez en un lugar, en un trekking? Dije bien, ¿no? No en el auto de nomás, ese no es. ¿Anduviste haciendo caminata y todos esos lugares medio complicados? En la montaña o... Hay que mirar bien donde uno pone el pie, ¿no? Cuando tú vas en una ruta y te encuentras con un arroyo crecido, ¿pasás así nomás? Algunos manejan acá bastante, ¿no? Acá Pablo maneja, vos también, chofer, bueno. Pero si uno va en un país que no conoce, en una zona del país que no conoce o en un departamento y ve que hay mucha lluvia y un arroyo crecido, ¿sabes lo primero que hay que hacer es parar antes, bajarse a mirar? Aunque te mojes las patitas, bajate y mirar la profundidad a ver si vas a poder pasar o no. Y no te quedas al medio y te lleva el agua. Mirar es eso en la vida espiritual, mirar si puedo cruzar o si debo ir al otro lado o debo quedarme de este lado. Porque seguramente nos tiran cosas para que crucemos al otro lado y nosotros debemos decir, no, ahí no voy. El arroyo está crecido, está la cosa complicada, no me meto en esto porque no me conviene. No me sirve, no me hace bien. ¿Entiende, verdad? Vas y pruebas. Y no solo pruebas por dónde es mejor pasar, sino que también pruebas si puedes pasar o no. Capaz que en un tractor no hay problema, pasás de largo, ¿no? Pero cuando andás en un auto bajo y que no sea diésel, si es diésel pasás de largo tal vez, si no te levanta el agua. Recuerdo una vez, hace muchos años, estábamos viajando a Durazno, cuando Colonia jugaba el torneo de sur, no sé si lo juega o no, ahora estoy desvinculado totalmente del fútbol. Y viajábamos con la radio, íbamos a transmitir, bueno, la locución, el relato, el comentario, todo eso, con el móvil. Llegamos a Santa Lucía, más o menos algunos conocen lo que es el río allí. Cuando llueve profundo, crece de tal manera que pasa el agua por arriba con mucha facilidad. Y el que manejaba el móvil dice, y bueno, nos vamos a tirar. Yo hasta ahora me dura el susto, hermano. No te haces una idea. Vamos a entrar y se bien por la izquierda para que, bueno, entramos por la izquierda y terminamos saliendo arriba, casi pegando contra los caños de bajada. Yo decía, qué mala decisión haber cruzado el arroyo o el río como estaba. Y a veces cruzamos la línea. A veces cruzamos la línea. No es bueno cruzar la línea, porque del otro lado no sabemos muchas veces lo que nos espera. Miren, párense en los caminos. Y no solo miren, sino que dice, pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y anden por él. La senda antigua, el buen camino. Uno a veces dice, pero ¿por qué habla de la senda antigua? Porque hoy todo es modernismo. ¿Tú crees que el humo le agrega algo a la vida espiritual de una persona? ¿Que la potencia de 1000 vatios le agrega algo? Acá tenemos 300 nomás.
¿Le agrega algo a la vida de un cristiano? ¿Tú crees que te vuelen las orejas en un lugar y la cabeza te la vuelen con luces de todos los colores? ¿Te va a agregar algo como cristiano? Nada de eso te agrega nada. Lo que te agrega es caminar con Cristo, ser feliz de verdad. Y cuando encuentro el verdadero camino, como dice este pasaje, si ustedes se detienen, miran, escuchan consejos sabios, leen la palabra, pueden caminar en el camino verdadero, en la senda antigua, en el buen camino, y encuentran descanso, reposo para su alma. ¿Por qué? Porque el descanso está en Cristo. La Biblia dice que en Él está el descanso. La primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 7 dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Ansiedad, preocupación, carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el evangelista Mateo escribiendo en el capítulo 11, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestra alma. Entonces, cuando uno mira este mensaje, esta frase tan particular que Dios dejó puesta allí en el libro de Jeremías, en un profeta de hace miles de años atrás, pero que tiene tanta vigencia hoy, porque la vida cristiana no debe ser alocada, ni acelerada, ni corriendo, ni basada en emociones, ni nada por el estilo. La vida cristiana está basada en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo, nada más. No está basada en mis aceleramientos, ni en mis decisiones personales, está basada en lo que dice la palabra de Dios, y con la unción del Espíritu Santo en mí puedo yo definir cómo vivir como un verdadero hijo de Dios y de esa manera encontrar reposo para mi alma. Si nosotros miramos, no solo nos paramos, miramos, sino escuchamos la palabra de Dios, seguramente no erraremos en el camino. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces tomamos decisiones en el instante basadas en lo que sentimos en el momento. Tomamos decisiones basadas en lo que sentimos en el momento. ¿Me están escuchando bien? Qué importante. Tomamos decisiones basadas en lo que sentimos en el momento y no en lo que dice la Escritura. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación, que lo que Él ha dicho no cambia. El mundo cambia, Dios no cambia. El mundo cambia y hace esto, aquello, lo otro. La iglesia sigue siendo la iglesia de Cristo, viviendo de la misma manera que en el libro de los Hechos. No hay diferencia, o no debería haberla. Paraos en los caminos y mirad y preguntad. El consejo sabio para una vida de victoria siempre procede de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que Jesús es admirable y es consejero. ¿Dónde voy a encontrar un consejo sabio? ¿Dónde voy a encontrar realmente una palabra que me abra el entendimiento y me dirija por el buen camino? ¿En lo que me dice el carnicero? ¿El vecino de la esquina? No. En la palabra de Dios. ¿Explica eso que todo lo que se hace esté bien? Pero sí hay un orden. ¿Sabe que muchas veces la gente te pide consejo y luego hace lo contrario? No esperes un buen resultado nunca cuando haces lo contrario a lo que dice la palabra. No hay buen resultado cuando se hace lo contrario a lo que Dios dice. Y menos si somos la iglesia de Cristo. Quiero leer un pasajecito acá. Proverbios 4:4. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Hablando que Dios estaba dirigiendo la vida del escritor de Proverbios. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Saben ustedes? Cuando Dios le encomienda a Salomón, hijo de quién? De David, le encomienda el reino. ¿Qué es lo que él pide? Sabiduría. Y Dios le da sabiduría y le da todo lo otro, por abundancia, con abundancia. Pero pasando el tiempo, él comienza a apartarse de lo que Dios le había dicho. Y termina su vida absolutamente lejos de Dios. Todos conocemos esta historia. Entonces, por más tiempo que vos y yo caminemos con Cristo, si no meditamos en la palabra, no miramos la palabra, no tenemos cuidado de la doctrina, seguramente nos podría pasar lo mismo que le pasó a Salomón. Tú me dirás, pero eso es imposible. No es imposible. ¿Cuántos se han desviado porque simplemente dejaron de leer, ya sabían todo, ya nadie les podía decir nada,
ya está todo dicho, no escuchaban más consejo de nadie, dejaban la Biblia de lado y decidían cosas humanamente. Entonces, cuando uno actúa de esta manera, como lo hizo Salomón, falló y feo. Y así otros casos en la Biblia. Porque sencillamente nosotros como personas somos falibles, nos equivocamos y le erramos. Tú sabes que la Biblia es un libro que habla de un Dios santo y perfecto y de hombres y mujeres imperfectas que fueron usados por Dios con sus imperfecciones. Los libros de filosofía, de vida, los libros de religión, de religiones X, hablan todos del hombre perfecto. El hombre perfecto no existe de ninguna manera. En ninguna religión, por más que practique esto, aquello y lo otro, haga 50.000 sacrificios y vaya a hacer esto y aquello, ningún hombre es perfecto como lo quieren presentar las filosofías y las religiones. En cambio, la Biblia es sincera. Habla de vos y de mí. Habla de nuestra condición. Personas imperfectas que somos llamados por Dios para ser sus hijos y para ir transformando progresivamente nuestra vida a la estatura de Cristo. Pero no somos perfectos, de ninguna manera. Por eso siempre tenemos que estar mirando, escuchando, deteniéndonos a ver las Escrituras. Las sendas antiguas, el buen camino. Es interesante porque vieron que define a las sendas antiguas como el buen camino. Y justamente hablamos de cómo se vive hoy livianamente. Miren, se inventan cada cosa extraña para decir que es la iglesia de Cristo haciendo esto, aquello y lo otro. Cuando uno lee la palabra, el evangelio es muy sencillo. ABC, ese es el evangelio. ABC, es sencillo. No tiene grandes complicaciones, ni grandes filosofías, ni se hacen mensajes filosóficos, ni se extrae de allá de no sé quién algo que dijo y se inventa algo. La Biblia es clara. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros desobedecimos a Dios. Dios proveyó el medio para que volviéramos a tener comunión con Él. Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros, dio su sangre en nuestro favor. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos salvos. Comenzamos a vivir en Cristo y tenemos vida eterna. Ese es el evangelio. Después puedes enseñar de muchas cosas, de la paz, del amor, ¿no? De tantas cosas, de la misericordia, pero el evangelio es ese. Es A, B, C, es sencillo. No es nada complicado como se quiere inventar, porque salió a buscar las vacas de su padre y se encontró con un reino. Así que vos vas a salir a buscar las vacas de tu padre y vas a encontrar un reino. Uno ha escuchado cada cosa. Queridos, el evangelio es sencillo. Es como dice aquí, deténganse. Dejen de caminar sin mirar a Dios. Deténganse, miren, pregunten cuál sea el buen camino, la senda antigua, y caminen por él. Hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿estamos caminando con Cristo? Nadie me diga que sí ni que no. ¿Caminamos con Cristo? ¿O practicamos una religión evangélica? ¿Caminamos con Cristo? ¿Vivimos en Él y para Él? ¿O vivimos para nosotros? ¿Hemos dejado que el individualismo y el yoísmo gane espacio? ¿Y siempre estamos primero antes que lo que Dios dice? Si así vivimos, vamos camino al fracaso. Sencillamente es así. La palabra lo enseña de pe a pa, de principio a fin. Tenés todos los ejemplos que quieras para ver. Entonces, tú y yo tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿estamos realmente parándonos, deteniéndonos en el camino para mirar, para preguntar y para buscar el verdadero camino cada día? ¿O nos manejamos según nuestros propios criterios, pensamientos y emociones? Qué buena pregunta. Y además es importante entender que tenemos que mirar cómo vivimos nosotros. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? ¿Qué les permitimos ver y hacer? Esto es fundamental. Hablaremos de este tema pronto, porque vemos la invasión de la maldad
de todo lo malo en los hogares cristianos. Se nos están metiendo por todos lados. Y cuando lo hablemos te vas a dar cuenta. Yo no puedo compartir que alguien que ministra a otros como pastor que festeje un cumpleaños de su hijo con un anime. Y esto es para hablarlo con mucha seriedad. Estas cosas llevan a las personas, y lo hemos vivido entre nosotros, hemos visto casos. No estamos hablando de algo que se le ocurrió a decir, al contrario. Y duele mucho ver que alguien que ministra el Evangelio ponga sus fotos allí con ese dibujo detrás, y en la torta, y en el mantel, y en la camiseta del niño. No me acuerdo cuál era de los, pero bueno, no importa cuál es, sino la importancia de que ellos no vean, no se metan en eso. Padres, por favor, mírenlo, véanlo. Está a la vuelta de la esquina, está en el aparatito, está en el jueguito, está en esto, está en aquello. Después ven por qué le pasa esto a mi hijo, y no sabemos que nosotros mismos estamos permitiendo que estén así nos dejan tranquilos. Y esa es una de las cosas de mirar, ver, detenerse, mirar, escuchar, preguntar cuál es el buen camino. A veces algunas niñas que ya crecieron dicen, cuando éramos chicas teníamos las películas de las historias bíblicas mañana, tarde y noche. Amén. Se las sabían hasta ahora, las recitan de memoria. En la panza estaban escuchando alabanzas y las historias bíblicas desde la panza. Papá puso otra vez eso, mamá puso eso otra vez. ¿Y qué? Peor es poner otras cosas que los contaminan, que los dañan, que dañan su mente, su espíritu. Como digo, hemos visto casos dentro de nosotros mismos y se nos ha dolido muchísimo. No estamos diciendo los padres esto, al contrario, duele. Pero qué bueno es pensar en esto y mirar qué hacen nuestros hijos. Porque eso es parte de caminar por el buen camino, de detenerse, de mirar, de tomar unos minutos, que si no, no te va a hacer nada, no es perder el tiempo. Un padre me decía a mí hace mucho tiempo, sí, yo le pongo esto para que no me joda. Te voy a usar el término que me dijo, así nomás. Y hoy el chico no está bien, no razona bien, no piensa bien, está mal, no quiero agregar, pero se entiende lo que digo, ¿verdad? No quiero seguir poniéndole, ¿no? Pero es así. Entonces, nosotros debemos decir y tomar esta palabra como un mensaje para nosotros mismos hoy, aquí en esta noche. Así dice el Señor, párense, miren, pregunten cuál sea la senda antigua, el buen camino para caminar y anden en él. Y que tu respuesta hoy no sea la de este pueblo, terrible. No me importa lo que dijo el pastor, yo hago lo que quiero. Eso es lo que dijo Israel, no andaremos y no escucharemos. Pues yo te insto a que no solo escuches hoy esto, que es de parte de Dios, no es mi mensaje, es de parte de Dios. Que escuches esto, por favor, que no lo dejes pasar como, bueno, tú así, tú vas al culto. No, que lo analices, que empieces a ver qué ven, qué hacen, qué miran, qué reciben, porque es nuestra responsabilidad como padres. Sí, ¿vieron 50 veces la película tal? Amén, 60 la van a ver. ¿La vieron 60? 70 entonces. Pero la palabra sembrada desde pequeños queda y produce un efecto. A veces andaremos por la cornisa, a veces estaremos medios apartados, pero la palabra siempre va a producir un efecto cuando se siembra desde pequeño. Así que los que han sembrado la palabra en sus hijos desde pequeños, confíen. Aunque hoy no estén aquí, confíen que esa palabra sembrada va a producir fruto. Alabado sea Dios, va a producir fruto en nuestra vida. Gloria a Dios. Y en la vida de nuestros hijos. Espero que en este día tomes nota y puedas decir todo lo contrario de lo que dijo Israel. Sí andaremos, sí escucharemos. Sí andaremos, sí escucharemos.